¿Cómo está siendo visto Nayarit desde otros puntos de la República Mexicana y principalmente la Ciudad de México? No deja de ser la capital del país. ¿Qué se habla de Nayarit? ¿Qué se considera de Nayarit? ¿Qué información llega de Nayarit a otros puntos del país? ¿Qué le parece si conocemos esto y más aquí en A Fondo? En esta ocasión tendremos la participación del periodista Ismael Frausto. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic. Soy Enrique Guzmán García. Le agradezco que esté con nosotros a través de esta señal televisiva que tenemos para usted y por supuesto en las transmisiones que tenemos a través de los distintos canales de Mega Noticias Tepic en las redes sociales. Vamos con un tema interesante. ¿Cómo está siendo visto el estado de Nayarit? Sobre todo el ejercicio comunicacional es importante. ¿Cuál es el manejo informativo que se está teniendo del estado en otros puntos del país? Y para eso molestamos a un periodista que ha colaborado con medios nacionales, ha participado en mesas, ha tenido intervenciones destacadas con periodistas también reconocidos y además también un conocedor amplio del ámbito de las relaciones públicas, la información y la cultura, como es Ismael Frausto, a quien saludo con mucho gusto. Ismael, bienvenido a Mega Noticias Tepic, este espacio que es A Fondo. Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer haberte reencontrado por estos rumbos cibernéticos. Pues te recuerdo sobre todo para que tengamos un contexto, igualmente es un placer, estimado Ismael, además de que estudiaste en la Universidad Nacional Autónoma de México, Periodismo y Comunicación Orgullosamente. Colectiva. Sí, claro, igual que tu servidor, por cierto. Pues el tema es que has tenido una trayectoria en medios que ha sido interesante, estuviste un tiempo en Ovaciones, has estado participando con distintos medios de comunicación, una amplia trayectoria. Compártenos una semblanza breve tuya, por favor. Pues fui director de espectáculos e innovaciones, fui director editorial de Basta, actualmente estuve con Toño Esquinca en Alfa 91.3, dirigí la revista Red Capital. ¿Qué más quieres saber? Fui asesor internacional en la Organización Panamericana de la Salud, fui representante de México ante la OPS para establecer estrategias de comunicación de combate al dengue, al paludismo, al SIDA en toda la región de las Américas. Entonces, pues nuestra participación pues, tenía que ver con la propuesta, ¿no? De cómo llegar a la gente con mensajes claros, con mensajes que toquen no solo la parte racional, sino sobre todo la parte emotiva, porque como bien sabes, la comunicación tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, a la gente, en cuestiones de campañas de salud, por ejemplo, a la gente le entra más el mensaje cuando pones en evidencia que esto puede cambiar tu vida, ¿no? O que puede terminar con tu vida, una enfermedad. Estuve en la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, que es una de las, que es el pilar a partir del cual surge toda la esta IMECEVI. cultura. La IMECEVI, sí, yo hice la estrategia de comunicación de IMECEVI, donde participaron la Secretaría de Salud Federal, todas las secretarías de salud estatales y además todo lo que tiene que ver con comunicación y transportes, comunicaciones y transportes, las secretarías de seguridad, vialidad, etcétera. Entonces era bien curioso cómo ahí se implementó la cultura ya, que hoy sí persiste, del cinturón de seguridad, ¿no? Te acordarás que hace 20 años nadie usábamos cinturón de seguridad. Claro. Nadie. Y entonces empezamos a manejar este mensaje claro de la diferencia entre la vida y la muerte es el cinturón de seguridad. Gracias a esta IMECEVI también se implementó en la mayoría de los estados de la República el alcoholímetro, porque el principal factor de riesgo en materia de accidentes de tránsito es el alcohol. El alcohol, la velocidad y el no uso del cinturón de seguridad. Son mensajes muy claros. O sea, al final de cuentas, Claro. Todos sabemos que si manejas borracho, aumentas tu riesgo considerablemente. Que si manejas a alta velocidad, aumentas tu riesgo considerablemente. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces,
junto con la estrategia de comunicación, pues viene la estrategia punitiva, ¿no? Entonces te voy a multar, voy a Claro. poner retenes y te voy a hacer que le soples al alcoholímetro Ahora sí propiamente. que como diría el Trivi, y emulando las guitarras que tienes ahí, porque además tengo que compartirles que Ismael es un extraordinario guitarrista y es profesional. Además, vean las guitarras que tiene ahí, hablan perfectamente una Stratocaster de Fender, una Ibanez y también vemos una Les Paul. Es un extraordinario guitarrista. Oye, pues sóplale usted primero, diría el Tri, con aquella famosa canción, ¿no? Para el tema del alcoholímetro. A ver, joven, Pues sóplale sí, usted primero. sí, y fíjate que tiene que ver mucho esta parte del rock, bueno, de la música en general, con ese desafío a la autoridad. Sin embargo, pues las autoridades para algo existen, para mantener un orden, ¿no? Y en el caso concreto de la vialidad, de la seguridad vial, tiene que ver con salvar vidas. O sea, esta situación es muy sencilla. Es mejor que no te estrelles en tu auto. Es mejor Claro. que no conduzcas con alcohol en tu sangre. Entonces, establecer toda esa estrategia de comunicación no fue fácil. Sobre todo, bueno, a mí me tocó esa parte, esto fue en el sexenio de Calderón, en la que pues el gobierno de la Ciudad de México no se hablaba con el gobierno federal, ¿no? Marcelo Ebrard tenía Sí, prohibido claro, es cierto. sacarse la foto con Felipe Calderón. Entonces, negociar la operación del alcoholímetro en la Ciudad de México y sí la intervención de los organismos federales y estatales y locales, incluso las delegaciones, en dos gobiernos que no se hablan, no fue fácil. Sin embargo, se logró y el indicador más grande que yo he dado de esa época de IMECEBI es que ese año terminamos con 0 muertes por alcohol, en accidentes por alcohol en la Ciudad de México. Y ese es el indicador más importante de todos. 0 Y además muertes. hablar de una ciudad de 18 millones de habitantes actualmente, bueno, pues imagínate nada más, súmale toda la parte conurbada. Fíjate que estás tocando un tema interesante ahora que estamos platicando, amigos, con Ismael Frausto, experto, no nada más periodista, eres comunitodólogo, porque esos Soy somos los comunicólogos, exacto. comunitodólogos. Yo creo que Oye, estrategias me faltó añadir en la semblanza que también entreno perros y vendo mole los domingos. no, pues está genial. Yo creo que como muchas personas que, por cierto, es una realidad que hoy tenemos en el ámbito laboral en México. Destaco este punto que está señalando porque la alta incidencia de accidentes y muerte tiene que ver aquí en el estado de Nayarit, precisamente por el consumo del alcohol. Tenemos una cultura permisiva del alcohol que no ha sido posible contrarrestar y que, bueno, lamentablemente tenemos los efectos. Pues ahí está parte de la semblanza que nos deja Ismael Frausto. Ismael, a ver, vamos a este punto que es importante. Con esta experiencia que tienes, ¿cómo está siendo visto Nayarit en la Ciudad de México? ¿Qué se habla en estos momentos de Nayarit allá en la Ciudad de México, en el círculo de periodistas, de expertos, de comunicadores? ¿Qué se dice de Nayarit? No se dice nada. Y Caray, eso ¿cómo? no se dice nada. Y eso aparentemente podría ser bueno. A ver, y Sí, lo voy a ampliar el concepto. Hay muy poca información de Nayarit en la Ciudad de México. Aquí las noticias siempre tienen que ver con Jalisco, Sinaloa, Zacatecas, Monterrey, Guanajuato, pero estarás de acuerdo que son temas de la violencia principalmente los que están todo. encausados. Monterrey no, pero todos los estados que mencioné tienen que ver con la violencia, con el crimen organizado. Veracruz, Claro. Tabasco, Chiapas, son temas relacionados con la violencia, que en general Morelos también seguro. es la nota que predomina desafortunadamente en los noticieros mexicanos, ¿no? Tú escuchas cualquier noticiero y abren con el número de muertos o con la masacre o con los secuestrados o con el enfrentamiento de dos facciones de cárteles, etcétera. Y en ese sentido, de Nayarit se dice poco y por eso te digo que pareciera que eso es bueno. Se dice poco porque también se dice poco de Mérida, también se dice poco de Coahuila. Entonces, da la impresión
de que son lugares donde se vive mejor, porque al no hablarse de tanto de la violencia que existe en en esos estados, pues se piensa que son estados más pacíficos, ¿no? Esto, te Claro, digo, es una percepción, no quiere decir que así sea, pero como lo que más permea actualmente en las noticias es la información de nota roja y concretamente de crimen organizado, pues pareciera que concretamente en Nayarit no está pasando por ese problema, o al menos no en la medida en que lo está pasando Sinaloa, ¿no? O Jalisco, que son dos de los estados donde vemos un constante enfrentamiento, ya sea entre las fuerzas federales y los criminales, o facciones rivales, ¿no? De bandas, de cárteles. claro. Destaco punto importante, por cierto, con respecto a la encuesta nacional de seguridad pública y urbana, la ENSU. Efectivamente, Nayarit está ubicado como una de las entidades más seguras de la República Mexicana, que realmente está enfocada. También habría que hacer una ponderación estadística de cómo se lleva a cabo la ENSU, porque está enfocada a 91 ciudades y son 300 entrevistas por ciudad, en donde es únicamente, no Nayarit, estamos hablando únicamente del municipio de Tepic, que es la capital, cuando existen pues otras poblaciones importantes, como por ejemplo Bahía de Banderas, que forma parte de la zona conurbada con Puerto Vallarta, Jalisco. Por eso también es importante destacar que es cierto, Tepic no tiene los índices de inseguridad, y eso es algo que se ha apreciado la actual administración que encabeza el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador del estado, de que Nayarit está en los primeros lugares, junto con entidades como Yucatán, en este caso es Mérida, para ser concretos con la ENSU, hablar de... Oye, me llama la atención un Piedras Negras, Coahuila, Piedras Negras, a pesar de ser norte, que sabemos las historias tan terribles de un Reynosa, de un Nuevo Laredo, de un Tijuana, Piedras Negras, para ser frontera, es una ciudad que tiene niveles de seguridad que no tiene ninguna otra urbe de la zona. O hablar, por ejemplo, de un Querétaro que se ha convertido en el oasis en medio de un convulsionado Estado de México con una entidad difícil como es Guanajuato. Querétaro se ha convertido en un oasis. Creo que son algunos de los puntos a destacar de esta encuesta nacional de seguridad pública y urbana con respecto a estas ciudades, y que qué bueno que Tepic está apareciendo en este nivel de seguridad que no tenemos, como un Irapuato, como un Tijuana, como un Villahermosa, como un Cuernavaca, que lamentablemente pues la situación es totalmente distinta. Es lo que te decía, Enrique, mira, en estas situaciones, la falta de noticias son buenas noticias. ¿Me explico? El hecho de que no tengamos información rutinaria sobre Nayarit, vamos a centrarnos en Nayarit, que no ocupe las planas principales de los periódicos o los teasers de los noticieros, en general, pues son buenas noticias, ¿no? Si no pasa nada, qué bueno. Pero hay un montón de cosas de las que sí se habla, pero más en el terreno del cotilleo, ¿sabes? Si algo, yo creo, y te vas a reír, pero lo más destacado que tenemos de Nayarit aquí en la Ciudad de México son las noticias referentes a la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce. Geraldine Ponce. ¿Qué se dice de la ¿Tú? alcaldesa de Tepic? No, bueno, pues estamos en la banalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de la vida personal de Geraldine Ponce, no de su gestión como presidenta municipal. Y sí, Claro. ahorita, así, ante tu pregunta, pues, ¿qué es lo que más se sabe por acá de Geraldine? Pues bueno, desde el asunto bueno, desde antes de su embarazo, ahí el pleito que tuvo con su secretario de gobierno, que resulta que era su pareja, o no sé, y de repente toda la información tiene que ir, se va por ese lado. No conocemos nada de su gestión, porque lo que inunda las redes sociales, bueno, las visitas continuas de el sexenio pasado de Andrés Manuel a Tepic, a perdón, a Nayarit concretamente, ¿no? Y bueno, el embarazo y el nacimiento de la niña. O sea, acá llega esa información, más que la del gobierno mismo de Nayarit, o de las acciones de gobierno, o de lo que pasa en el terreno agropecuario o industrial o turístico, llega más el asunto de la alcaldesa, ¿no? Y Claro. es algo hasta cierto punto lógico, porque es una figura muy mediática,
desde que Sí. fue reina de belleza hasta la fecha, ¿no? Y que además ahora se perfila para gobernadora. Entonces, pues ahí andamos Se con dice las... eso de Geraldine Ponce allá en las esferas de la capital del país, que es una alta aspirante para ocupar la primera Se ve, magistratura del se, Estado. se ve como una contendiente seria para la gubernatura. Entonces, le Oye, tocan 2 años, ¿no? te hago un parámetro. Permíteme un segundo y te hago un parámetro. Esta semana, curiosamente, estamos conociendo, refiriéndonos a los últimos días del mes de junio, ya empiezan a salir algunos, como les dicen, wannabes, aspirantes a que ya quieren aparecer en la jugada y empiezan a aparecer con algunas encuestas, o sin encuestas, con algunos sondeos o con algunas supuestas preferencias, porque están buscando precisamente la búsqueda de ser candidateables. Pero esto que estás destacando, pues es un golpe muy fuerte para muchísimos de quienes aspiran, tomando en cuenta que esto es lo que se percibe de la presidenta municipal de Tepic. Sí, justamente yo me estoy refiriendo a una encuesta que vi publicada donde lidera preferencias junto con otro político cuyo nombre no recuerdo, y bueno, ahí van parejeando ambos, ¿no? Lo cual les debe dar mucho gusto a los políticos serios. ¿Sí? Que aquí te diría, hay de dos vertientes. Una podría ser el presidente municipal de Bahía de Banderas, que por cierto, es un poquito como el fenómeno del Estado de México. Recordarás que siempre se hablaba de que tenía que gobernar el Estado de México alguien originario de Toluca. Un día rompió esa hegemonía de Toluca, Erubiel Ávila se convirtió en gobernador del Estado de México, y bueno, pues la actual gobernadora del Estado de México tampoco es de Toluca, es de Texcoco. Y aquí hablamos de que en Tepic, muchos han hablado de que siempre los gobernadores salen de la hegemonía de Tepic, pero hoy hay una persona que también está señalada, como es el presidente municipal de Bahía de Banderas, el municipio que tiene mayor ingreso per cápita en el estado, y se trata de Héctor Santana, y por otro lado, el senador Pavel Jarero, que también es de los que aparecen como posibles aspirantes. Por supuesto, insisto, estos son los datos que únicamente se están manifestando hasta el momento sin que de ninguna manera se incline una preferencia, pero llama la atención lo que estás destacando, que ya empiezan a señalarse algunos posibles aspirantes para la gubernatura, que va a ser el proceso dentro de 2 años. Justo ahora que mencionas Bahía de Banderas, otra nota que me llama la atención es el cambio el surgimiento del nuevo Nayarit, ¿no? Por iniciativa del gobernador. Y cómo el sector turístico dice, pues el gobierno puede decir lo que quieras, pero aquí va a seguir siendo Puerto Vallarta porque esa es la marca que vende y que vende internacionalmente. Te corrijo, es Riviera Nayarit la marca que fue... Perdón, Riviera Nayarit. Sí, sí. Sí, disculpa, bueno, me llama la atención porque en esta situación de, no sé, de implantar una propia marca o de dejar una impronta para la posteridad, algunas autoridades, bueno, no algunas, todas buscan siempre cambiar nombres a las cosas. Desde Trump, que le quiere llamar el Golfo de América al Golfo de México, o sea, todo el mundo siempre busca reescribir la historia de alguna manera, ¿no? Y entonces esto de la Riviera Nayarit que surge, pues puede ser muy buena idea, pero en la mente de la gente, en el colectivo, existe la marca Puerto Vallarta, ¿no? O Nuevo Riviera Nayarit. Vallarta. Riviera Nayarit, y la marca que se ha querido ¿Qué implementar dije? es la de Nuevo Nayarit, porque Dije Puerto Riviera Vallarta ya Maya. pertenece a Jalisco, y lo que conocíamos Exacto. precisamente como Riviera Nayarit era el tema de Nuevo Vallarta, que precisamente para tratar de deslindar esa situación de vínculo con Puerto Vallarta, Jalisco, por eso apareció la marca de Riviera Nayarit, que hasta hubo patrocinios internacionales y demás. Pero y justo lo que veía yo es la reacción de empresarios del sector turístico que dicen, yo sigo vendiendo esto como Puerto Vallarta, porque al visitante el que está en una playa le da lo mismo caminar y llegar a la otra, sin conocer si está en un estado o está en el otro. Claro, pues ese punto también es importante. Oye, por cierto, cuando hablamos de Nayarit en la Ciudad de México, lo primero que sale a relucir son playas, mariscos, gastronomía. Eso es lo primero que sale a relucir el tema de la costa. Se ha logrado permear en la cultura turística
de conocimiento del pópulo. ¿Se ha logrado posicionar de alguna manera otros aspectos de Nayarit que no sea la playa, que no sean las costas? Yo creo que, pues, tal vez la parte de Huichol, ¿no? Del sector Huichol que colinda con, pues, con Zacatecas, ¿no? Y con Durango, tal vez. Y Jalisco. Eh, sí, toda esa cultura Huichol sí tiene cierto reconocimiento, sobre todo en los sectores más hipsters de la población, ¿no? Y en los sectores ándale, que están en esta onda de New Age, de vibrar alto y todo, y buscar en las culturas prehispánicas esta conexión con el cosmos, ¿no? En ese sentido, pues la cultura huichol, disculpen a mis perros, la cultura huichol pues es muy importante, ¿no? Y sí hay ciertos sectores de la población que ubican perfectamente a los huicholes, ¿no? Al arte huichol, ¿no? Este arte muy colorido, tejidos y pulseritas y todo eso. Yo creo que es lo más destacado de Nayarit, además de la... Y no lo digo despectivamente, finalmente es algo Claro. que no permea a nivel nacional. Y te digo, además de la parte turística y de la parte gastronómica, pues esta parte de la cultura huichol creo que sí es algo que sí tiene una relevancia nacional, o al menos acá en la Ciudad de México y zona conurbada, sí es muy reconocido. Claro, y además tenemos 4 pueblos originarios que hay que destacar, eso es lo que tenemos aquí. Por supuesto que tiene una presencia muy fuerte la cultura wixárika, conocida como huichol, y que bueno, pues ahí está también parte de lo que sucede también con la cultura, por cierto, la de los coras, los mexicaneros y demás, que es parte de esta herencia que nos dejan los pueblos originarios. Creo que lo que nos estás dejando es un ejercicio interesante, cómo posicionar Tepic, como si es una ciudad segura, valdría la pena destacar algunos aspectos de inversión, valdría la pena destacar el ámbito, la cuestión medioambiental que tenemos. Somos la última zona subtropical de México, la costa del Pacífico. Ya después Sinaloa tiene otras condiciones. Creo que son algunos de los puntos importantes que se pudieran destacar perfectamente, pero bueno, la cuestión ahí es un planteamiento que seguramente se tendrá que trabajar más a fondo. En materia económica de inversión, ¿qué se dice de Nayarit? Pues no lo sé, yo no he escuchado nada. Digo, ya tocamos el aspecto turístico, ¿no? Y evidentemente es una parte fuerte en la economía, no solo de Nayarit, sino del país. No tengo más información, te mentiría si te dijera algo en materia económica. Bueno, hay inversiones importantes de grandes cadenas hoteleras que llegan de nueva cuenta a esta zona de playa de Bahía de Banderas y del municipio de Compostela para llevar a cabo inversiones. Pero es turismo, Ismael o sea, es lo Fausto, que te decía, es turismo. Es lo que te decía, es claro, turismo, o sea, tiene que ver con la claro, industria así es. turística. Ismael, pues aquí está la muestra, eres guitarrista profesional, además de ser comunitodólogo, periodista, consultor y demás. Ahí está la muestra con tus guitarras que nos muestras, has tocado profesionalmente, te has dedicado. Y creo que, no sé si en el ámbito del deporte también has practicado deporte, pero hoy tenemos un debate. El mismo esfuerzo tiene una persona que lleva tantos años estudiando alguna actividad artística, como también el mismo tiempo que merece de entrenamiento y de esfuerzo alguien que requiere practicar un deporte. ¿Hay alguna información con respecto al tema de la construcción del estadio, esta situación de la destrucción que se parece muy grande? Y no quisiera generar un comentario vertido, sino qué se dice del asunto de la construcción del estadio y la afectación a la zona de la Ciudad de las Artes. Claro, empezamos al revés, porque en realidad la noticia más importante de los últimos días, de la Nada última más semana, abreviámosla porque tenemos es 4 minutos justamente la para del cerrar el tema, estadio. así que en 4 minutos para que lo podamos abreviar. Adelante, Ismael. Exactamente, empezamos al revés. Pues mira, yo creo que vi las declaraciones del gobernador y tiene razón en algún sentido. Dice, no estamos peleados con la cultura ni con el deporte, ¿no? Al contrario, van de la mano. Y creo que ahí coincido absolutamente con las palabras del gobernador, porque dice, pues está construyendo un estadio.
y en donde ahora es el centro de las artes, ¿no? Yo soy fiel creyente, fiel creyente de que solo la cultura y el deporte, las artes, en cualquier manifestación, música, pintura, danza, cine, la que tú me digas, o el deporte, o los dos juntos, solo eso nos puede salvar como humanidad. Soy así, estoy absolutamente convencido de que lo que le hace falta al mundo es más deporte y más arte. Entonces, ahí no hay ninguna discusión. Lo que llama la atención es que, a ver, corrígeme si me equivoco, porque pues obvio tampoco sé la historia completa, pero ahí había un estadio, fue demolido para ser construido, para que se construyera esta Ciudad de las Artes, y ahora se va a Es construir un 2009. estadio de fútbol, donde no hay un equipo de fútbol. Entonces, esto es lo extraño, lo que a mí me llama la atención. A ver, ¿para qué quieren un estadio finalmente, no? Si no tienes ni equipo. Entonces, creo que siempre tiene que ver con el manejo de recursos. ¿Dónde estás poniendo el dinero? ¿Dónde está funcionando o donde piensas que podría funcionar? Es una cuestión de administración. A veces se nos olvida que los políticos, que los servidores públicos, por sobre todas las cosas, son administradores. Y entre tanto ruido mediático y entre tantas redes sociales y crítica y todo, que todo político siempre jala agua para su molino, se nos olvida que como ciudadanos, nosotros les pagamos para que ellos administren los recursos que nosotros damos. Entonces, aquí creo que es muy válida el movimiento que logró el amparo para frenar momentáneamente la construcción de este estadio, porque, a ver, ¿qué estás haciendo con el dinero y cómo lo estás tirando? ¿Y dónde está la transparencia del ejercicio de estos recursos? Entonces, es un debate pues muy interesante que puede llevar incluso a un poquito de la ironía de, a ver, Nayarit no tiene ni equipo de fútbol y ya tiene estadio. ¿Piensan buscar un equipo de fútbol? ¿Piensan tener equipo de fútbol? ¿O cómo está? Yo no sé. Yo estoy hasta acá, ¿no? Y esta semana, concretamente, desde la semana pasada, sí ha habido mucha información respecto a este debate entre la construcción del estadio, los colectivos pues, culturales que buscan el amparo, el amparo mismo. Y bueno, pues es como lo que suele pasar con los gobiernos, ¿no? A veces hacen cosas que dices, no encuentro la razón, no encuentro el motivo, independientemente de que estés de acuerdo o no. Claro, hay que destacar sobre todo que esta Ciudad de las Artes nunca estuvo concluida. Sí, había algunos inmuebles, hay un trabajo interesante, pero tampoco no estaba haciendo un cambio notable. Y por otro lado, un estadio pero a ver, en por ejemplo, donde hoy las condiciones... Perdón, pero nunca estuvo concluida la Ciudad de las Artes. ¿Por qué mejor no la concluyes en lugar de derrumbarla para hacer un estadio? Claro, y por otro lado, un estadio que puede ser construido en condiciones de cuando fue derrumbado en el 2009, hoy las condiciones viales y urbanas de la ciudad de Tepic son distintas. Pero bueno, esto es el planteamiento. Nos alcanza el tiempo, Ismael. En unos cuantos segundos, regálanos una conclusión de tu participación en A Fondo de Mega Noticias Tepic. ¿Con qué concluimos? No, bueno, que invítame a Nayarit, o sea, si algo está padre, o sea, estamos diciendo que no hay malas noticias o no hay muchas malas noticias en Nayarit, lo cual es bueno, si lo pones en una balanza es bueno. Yo siempre he dicho, yo me voy a Mérida, me voy a un lugar donde no haya noticias, donde no haya cosas que lamentar. Entonces, pues bueno, evidentemente Nayarit parece ser un lugar muy padre para vivir. Y pues ahí está el indicador, el principal indicador siempre va a ser la seguridad. Si tú vives en un lugar seguro, tienes la mitad de tu vida resuelta, o más, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más conclusión quieres? Parece ser que desde acá se ve, pues Nayarit es un lugar idóneo para vivir. Así que yo estoy listo para hacer maletas.
Ismael Frausto, te agradezco mucho tu participación en A Fondo de Mega Noticias Tepic. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, Enrique. De verdad que fue un placer. Ni sentí que estuviéramos en un programa de televisión. Parecía que estamos platicando como regularmente lo hacemos fuera de cámaras. Con el gusto de siempre. Y por supuesto, gracias a usted que nos ha acompañado. Aquí en A Fondo sigue la programación de Mega Noticias Tepic. Muchas gracias.